KPS Industrias Incorporated. Historia de municipio de Santa Cruz del Quiché, Quiché. Historia. La palabra quiché tiene varias acepciones, pero la más aceptada es la que da Fray Francisco Ximénez, argumentando que la palabra se compone de las voces qui, muchos, y che, árboles, o de queché, original de quecheleu que significa bosque, Diccionario Municipal de Guatemala, 2001. El territorio de Santa Cruz del Quiché, en su parte central, estuvo habitado por pueblos a los que les llamaban Ucamac alrededor del siglo XIII. Los habitantes mencionados después fueron conquistados por grupos guerreros de origen tolteca que llegaron procedentes del área de Tabasco y Veracruz por el Golfo de México. Estos se impusieron sobre los habitantes originales, hablantes de quiché, de quienes tomaron su idioma y estaban integrados en 4 grupos encabezados por 4 caudillos. Balam Kipse, Balam Akkad, Iki Balam y Majukutaj, y de este último se origina lo que después fue la nación quiché. El primer asentamiento de los quichés se llamó Jacawitzi y estaba ubicado en las cercanías de la actual aldea Chujuyut, historia del municipio de Santa Cruz, SF. Aproximadamente en el año de 1325, los quichés llegaron a las cercanías de la actual Santa Cruz, en donde fundaron la ciudad fortificada de Chistmachiopizmachicajol. En esta ciudad, los principales grupos confederados quichés, Nima Quiché, Tamube y Locat, vivieron durante algún tiempo en armonía hasta que por conflictos intergrupales entre los años 1400 y 1425, los Nima Quiché fundaron Gumarcaa y los Ilocat se trasladaron a un lugar cercano que denominaron Mucuitzpicola, historia del municipio de Santa Cruz, SF. La fundación de Gumarcaa sucedió durante el reinado de Cucumats, padre del gran Kikap. Con Kikap, quien gobernó entre 1425 y 1475, el poderío quiché alcanzó su mayor esplendor, llegando a zonas tan distantes como Cobán, Ocos, Huehuetenango, Antigua Guatemala y Escuintla. Entre 1470 y 1475 se produjeron 2 revueltas que afectaron grandemente la fortaleza de la nación quiché. La segunda de esas revueltas tuvo como consecuencia la separación de los cachiqueles, quienes abandonaron su asentamiento de Chiabar, hoy Chichicastenango, y se trasladaron a Iximché, historia del municipio de Santa Cruz, SF. En los años siguientes a la muerte de Kikap, los quichés se enfrascaron en una serie de guerras con los chutuiles y los cachiqueles. Estos últimos les causaron una seria derrota en tiempos del rey quiché Tepetul. Las guerras debilitaron a la nación quiché y provocaron un vacío de poder que comenzaba a llenar la influencia azteca, cuando en 1524 llegaron los españoles, historia del municipio de Santa Cruz, SF. Cultura. Las estructuras internas de sus cofradías obedecen a antiguas organizaciones de origen ancestral, que las particularizan por sus complicados procesos rituales de culto, sincretizado con el cristianismo católico, Lanuza, SF. El culto religiosos de origen ancestral, realizado fuera de las iglesias oficiales, en los adoratorios y cerros sagrados reconocidos por la religiosidad maya, se lleva a cabo en lugares alejados específicos, lo cual no riñe con la actividad de las cofradías cuando se relacionan con la iglesia católica, en lo que ésta requiere para sus prácticas religiosas, Lanuza, SF. Quiché tiene 2 centros danzarios importantes. Uno es en Santa Cruz del Quiché, cuya danza principal es la de la culebra, y el otro centro danzario en Joyabaj, con la de El Palo Volador, Lara, C. Rodríguez, F. García, C. y Esquivel, A. SF. Son 4 los idiomas que persisten su práctica en el departamento ante el idioma oficial, el español. Esos idiomas son principalmente el quiché, usado mayoritariamente en el país pero sobre todo en la parte sur del departamento. El zacapulteco, que se usa en el municipio de Zacátulas. El uspanteco, en el municipio de Uspantán y el ixil, en los municipios de norte. Nevaj, Chajul y Cotzal, Lara, C. Rodríguez, F. García, C. y Esquivel, A. SF. En la región del departamento de Quiché se encuentran aún presentes mitos especiales de la historia prehispánica de Guatemala, en ella confluyen las etnias mayanses quiché, ixil, uspanteca y zacapulteca, distribuidas entre valles, ríos y enormes montañas en los municipios respectivos. También la cultura occidental, de clara ascendencia española, está presente con mucha vigencia, pero configurada por la visión del mundo y de la vida de los ancestrales pobladores mayenses, Lanuza, SF. En su seno persisten ancestrales formas religiosas con mucha pureza maya, y otras, sincretizadas con la religión católica, conviven, a veces contradictoriamente en cada uno de los pueblos y aldeas, Lara, C. Rodríguez, F. García, C. y Esquivel, A. SF.
En el departamento de Quiché se encuentran las ruinas de Gumarcaaj, la antigua capital del señorío Quiché, el cual predominó en toda el área mayanse hasta la llegada de los españoles. Los templos de este centro ceremonial, aunque en ruinas, están aún vigentes en la mentalidad colectiva quiché. Forma parte profunda de aquella espiritualidad ancestral, en donde los sacerdotes mayas Ajkij y los Chuchcajau, cofrades, encuentran en su Axis Mundi, centro del mundo, que les permite unir por medio de rituales sacros la historia antigua de los antepasados, con la vida contemporánea, en peticiones específicas la corazón del cielo y de la tierra, Ucuxcaj Lara, C. Rodríguez, F. García, C. y Esquivel, A. S.F. La literatura oral del departamento se centra en ancestrales historias mayas y mayanses, expresadas en leyendas míticas, mitos y cuentos tradicionales. Solamente en los núcleos mestizos de los pueblos del departamento sobreviven formas literarias occidentales, Lara, C. Rodríguez, F. García, C. y Esquivel, A. S.F. La religión del departamento de Quiché es altamente sincretizada, pero sobresalen las creencias y prácticas religiosas ancestrales mayas y mayanses con conexión prehispánicas, Lara, C. Rodríguez, F. García, C. y Esquivel, A. S.F. Geografía. Hidrografía. El departamento de El Quiché está bañado por muchos ríos. Entre los principales sobresalen el río Chixoy o Río Negro, que recorre los municipios de Zacápulas, Cumén, San Andrés Ajcabajá, Uspantán y Canilla, y posee la represa hidroeléctrica Chixoy. El río Blanco y el Pajarito, en Zacápulas. El río Azul y el río Los Encuentros, en Uspantán. El río Sibacay y el Cacabaj, en Chinique. Y el río Grande o Motagua en Chiché. Además están las lagunas de Lemoa y la de la Estancia, en Santa Cruz del Quiché, y la laguna de San Antonio, en San Antonio y Lotenango. La configuración geográfica del Quiché es bastante variada. Sus altitudes oscilan entre los 2310 y 1196 msnm. Por consiguiente sus climas son muy variables, predominando el frío y el templado, aunque hay algunas zonas de clima cálido. Sin embargo, hay alturas hasta de 3000 msnm en la cordillera que atraviesa el departamento de oeste a este. Este departamento está atravesado por 3 sistemas orográficos diferentes. La Sierra de Chamá, al norte, la de los Cuchumatanes, al centro, y la de Chuacus, al sureste, lo que determina los diferentes climas, que se manifiestan desde los fríos templados hasta los más cálidos. Tiene también otras montañas importantes que son las de Joyabaj, en el municipio del mismo nombre. Y la de la Cumbre y la de Chuxán, en San Bartolomé Jocotenango. Entre los cerros están el de Poquijil, en Chichicastenango, el Pocbalam, en San Bartolomé Jocotenango, el Pachum, en Joyabaj, y los Achiotes, en San Andrés Ajcabajá. En el departamento de El Quiché existen 7 zonas de vida vegetal, según la clasificación propuesta por Olderige en 1978. BSS. Bosque seco subtropical BHS, T. Bosque húmedo subtropical templado BHS, C. Bosque húmedo subtropical cálido BOS. Bosque pluvial subtropical BMHS, C. Bosque muy húmedo subtropical cálido BH, megabytes. Bosque húmedo montano bajo subtropical BMH megabytes. Bosque muy húmedo montano subtropical. El departamento de El Quiché está intercomunicado, a través de la Ruta Nacional N15, que en la aldea Los Encuentros, municipio de Solola, entronca con la carretera interamericana K1. La ruta N15 que parte de Los Encuentros, atraviesa Chichicastenango, Santa Cruz del Quiché, San Pedro Jocopilas, Zacápulas y Cunén y llega hasta Chajul. Así como la carretera 7W, que se origina en el departamento de Alta Verapaz, cruza el Quiché aproximadamente a oeste y termina en el departamento de Huehuetenango. Cuenta también con varias carreteras departamentales y municipales que unen a sus municipios entre sí. Tipos de suelo que sobresalen en el departamento de El Quiché. JKFS. Jurásico-Cretácico, Formación Todos Santos, Jurásico Superior Neocomiano, capas rojas, incluye la Formación San Ricardo. K. Aluviones cuaternarios. TSP. Terciario Superior Oligoceno-Plioceno, predominantemente continental. Incluye formaciones Cayó, Armas, Caribe, Herrería, Bacalar y Huitemaris. P. Paleoceno-Eoceno, sedimentos marinos. PC. Pérmico, Formación Chochal, carbonatos. KTS. Cretácico terciario, formación Sepur, Campaniano-Eoceno. Predominantemente sedimentos clásticos marinos. Incluye formaciones Toledo, Reforma y Cambio y Grupo Veraoaz. KSD.
Cretácico, carbonatos neucaomiano-campanianos, incluye formaciones Cobán, Ixcoy, Campur, Sierra Madre y Grupo Yojara. Cupé. Cuaternario, rellenos y cubiertas gruesas de cenizas pómez de origen diverso. Televisión. Terciario, rocas volcánicas sin dividir. Predominantemente miopiloceno. Incluye tobas, coladas de lava, material lárico y sedimentos volcánicos. Y rocas plutónicas sin dividir, incluye granitos de dioritas de edad prepérmico. Cretácico y terciario. TT. Rocas ultrabásicas de edad desconocida, predominantemente serpentinitas. En parte premaastrichtiano. PZM. Paleozoico, rocas metamórficas sin dividir. Filitos, esquistos cloríficos y dioritas y granitos prepérmicos, cretácicos y terciarios. División administrativa. El departamento de El Quiché se encuentra integrado por 21 municipios que son: 1. Canilla 2. Chajul 3. Chicamán 4. Chiché 5. Chichicastenango 6. Chinique 7. Cumen 8. Ixcán 9. Joyabaj 10. Nevaj 11. Pachalum 12. Pachité 13. Sacátulas 14. San Andrés Ajabajá 15. San Antonio y Lotenango 16. San Bartolomé Jocotenango 17. San Juan Cotzal 18. San Pedro Jocopilas 19. Santa Cruz del Quiché 20. Uspantán. Costumbres y tradiciones. Sus ceremonias religiosas son presididas generalmente por los sacerdotes mayas, que son personas especializadas y contratadas por los vecinos para que sirvan como intermediarios ante los seres del más allá, Dios, Jesucristo, los santos, el Dios mundo, los espíritus de los antepasados, etc., mediante un pago simbólico. Estas ceremonias se efectúan tanto dentro como fuera de la iglesia, y aún en los montes en lugares especiales que llaman quemaderos. En estas ceremonias llevan ofrendas como inciensos, copal, pom, aguardiente, guaro, candelas y otras cosas. Fiesta patronal Santa Cruz del Quiché. 18 de agosto, en honor a Santa Elena de la Cruz. Danzas folclóricas. Quiché tiene 2 centros de danzas importantes. Uno en Santa Cruz del Quiché, su cabecera, y el otro es Joyabaj. En Santa Cruz la danza principal es la de la culebra, en Chichicastenango la del torito, y en Joyabaj la del palo volador, llamado por sus pobladores como palo de los voladores. En sus demás municipios también realizan las danzas del venado, tantuques, el torito, mexicanos, la conquista y convites. Idioma. Quiché es uno de los departamentos antiguamente más poblados de la nación y es el territorio que, junto con Huehuetenango, posee más idiomas. El idioma uspanteco se habla en el municipio de Uspantán, el ixil en Nevaj, Chajul y San Juan Cotzal, el zacapulteco en Zacátulas, el quechí en la parte norte del departamento, el quiché en la parte sur. Economía. Producción agrícola. La agricultura es uno de los principales renglones en la vida de sus habitantes, pues la variedad de climas, aunado a la gran cantidad de ríos que corren por su territorio, contribuyen a que su producción sea variada y abundante, siendo sus principales artículos: maíz, trigo, frijol, patatas, habas, arvejas y en menor escala café, caña de azúcar, arroz y tabaco. También existen grandes bosques donde abundan maderas preciosas. También podemos encontrar los productos más valerosos en este departamento. En el departamento de El Quiché, por su clima, tipos de suelo y la topografía del terreno, sus habitantes siembran gran diversidad de cultivos anuales, permanentes o semipermanentes, encontrándose entre estos los cereales, hortalizas, árboles frutales, café, caña de azúcar, etc. Además, por las cualidades con que cuenta el departamento, algunos de sus habitantes crían varias clases de ganado. La existencia de bosques, ya sean estos naturales, de manejo integrado, mixtos, etc., compuestos de variadas especies arbóreas, arbustivas o rastreras, dan al departamento un toque especial en su ecosistema y ambiente, convirtiéndolo con esa gracia natural en uno de los lugares típicos para ser habitados por visitantes no solo nacionales, sino también extranjeros. Es de esta forma como usted, lector, se puede formar una idea de cómo en este departamento el uso de la tierra es aprovechado en ocasiones de manera intensiva y en otras de manera pasiva. Producción artesanal. El Quiché es uno de los departamentos más importantes en cuanto a su producción artesanal. Sobresale la elaboración de telas tradicionales de algodón y de lana. Las de algodón, tejidas por las mujeres en telares de cintura. Y las de lana, por los hombres en telares de pie, aunque las piezas pequeñas como morrales, bolsas y gorras, son tejidas a mano, con aguja. Otra artesanía importante es la elaboración de sombreros de palma de alta calidad.
Las mujeres hacen las trenzas en cualquier momento, en casa o en los caminos cuando van al mercado. Estas trenzas las entregan a los talleres donde cosen los sombreros. También elaboran instrumentos musicales, cohetería, cerámica tradicional, artículos de cuero, cestería, jarcía, muebles de madera y tallado de máscaras. Centros turísticos y arqueológicos. En Santa Cruz del Quiché existen los balnearios Pachitac, Lemoa, Ecoparque y Las Lomas. Todos estos dentro del municipio de Santa Cruz del Quiché. La laguna de Lemoa, ubicada en la aldea del mismo nombre, fue declarada hábil para el deporte de la pesca. El Cerro Pascual Abaj, en honor a Pascual Abaj, es un sitio de celebraciones de corte prehispánico. Quiché, Guatemala. Para otros usos de este término. Coordenadas. 1502. N9109. O. Coordenadas. 1502. N9109. O. Capital. Santa Cruz del Quiché. Idioma oficial. Uspanteco, Ixil, Sacapulteco, Quiché y español. Entidad. Departamento. O país. Guatemala. O cabecera Santa Cruz del Quiché. O región. Región séptimo o noroccidental. Subdivisiones 21 municipios. Fundación. Admisión 1872. Superficie. Puesto 4. O total 8.378 kilómetros. Altitud. O media 2021 MSNM. Clima. Templado, frío. Población. O total 655,510 AP. O densidad 0,08 AP/kilómetros. Gentilicio. Quichelense. ISO 3166, 2. GTQC. Demografía. Quiché tiene una población de 769.364 personas, de los cuales un 81,0% vive bajo la línea de pobreza menos 623.282 personas, y un 25,6% está considerado dentro de la categoría de pobreza extrema menos 197.241 personas, Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, 2006. Datos históricos. El territorio de Santa Cruz del Quiché en su parte central estuvo habitado por pueblos a los que les llamaban Ucamac alrededor del siglo XIII. Los habitantes mencionados, después fueron conquistados por grupos guerreros de origen tolteca que llegaron procedentes del área de Tabasco y Veracruz por el Golfo de México. Estos se impusieron sobre los habitantes originales, hablantes de quiché, de quienes tomaron su idioma y estaban integrados en 4 grupos encabezados por 4 caudillos. Balam Kipse, Balam Akkad, Iki Balam y Majukutaj, y de este último se origina lo que después fue la nación quiché. El primer asentamiento de los quichés se llamó Jacawitz y estaba ubicado en las cercanías de la actual aldea Chujuyup. Aproximadamente en el año de 1325 llegaron a las cercanías de la actual Santa Cruz, en donde fundaron la ciudad fortificada de Chistmachi o Pizmachicajol. En esta ciudad los principales grupos confederados quichés, Nima Quiché, Tamube y Locat, vivieron durante algún tiempo en armonía hasta que por conflictos intergrupales entre los años 1400 y 1425, los Nima Quiché fundaron Gumarcaelos y Locat se trasladaron a un lugar cercano que denominaron Mucuitzpicolaup. La fundación de Gumarcá sucedió durante el reinado de Cucumats, padre del gran Kikap. Con Kikap, quien gobernó entre 1425 y 1475, el poderío quiché alcanzó su mayor esplendor, llegando a zonas tan distantes como Cobán, Ocos, Huehuetenango, Antigua y Escuintla. Entre 1470 y 1475 se produjeron 2 revueltas que afectaron grandemente la fortaleza de la nación quiché. La segunda de esas revueltas tuvo como consecuencia la separación de los cachiqueles, quienes abandonaron su asentamiento de Chiabar, hoy Chichicastenango, y se trasladaron a Iximché. En los años siguientes a la muerte de Kikap, los quichés se enfrascaron en una serie de guerras con los tzutuiles y los cachiqueles. Estos últimos les causaron una seria derrota en tiempos del rey quiché Tepepul. Las guerras debilitaron a la nación quiché y provocaron un vacío de poder que comenzaba a llenar la influencia azteca, cuando en 1524 llegaron los españoles. Los quichés dirigidos por el cacique Tecunumán se enfrentaron a los españoles y después de varias batallas, entre ellas la del Pinal, donde murió el cacique Tecunumán, invitaron a los españoles a llegar a Gumarcá, para hacer la paz, pero con la intención de tenderles una trampa. Pedro de Alvarado llegó a Gumarcá en abril de 1524 y fue informado del plan, por lo que apresó a los 2 señores de Gumarcá y los quemó vivos. Luego incendió la ciudad y en los días siguientes, con la ayuda de los guerreros cachiqueles y mexicanos, terminó con la resistencia organizada de los quichés.
En el año 1539 fue fundada Santa Cruz del Quiché, aunque se desconoce el día y el mes exacto, con la población trasladada de Utatlán, nombre que dieron a Gumarca a los mexicanos que acompañaban a Alvarado. Lo cierto es que la Semana Santa de ese año fue visitado el pueblo por el obispo Francisco Marroquín, quien le puso el nombre que tiene en la actualidad. Santa Cruz del Quiché, al igual que el resto del territorio del departamento, fue asignado a los misioneros dominicos para realizar el trabajo de evangelización y de reducción de la población en pueblos. El proceso de reducción cobró fuerza a partir de 1549. Reducciones fueron concentraciones de población indígena en pueblos de indios para facilitar la evangelización, controlar su producción, asegurar que habría mano de obra disponible y permitir el control fiscal a través del levantamiento de impuestos. A mediados del siglo XVII el convento dominico de Santa Cruz del Quiché sustituyó al de Santo Domingo Sacápulas como el principal centro de actividad religiosa del territorio, al extremo que en 1659 el convento de Sacápulas pasó a depender de Santa Cruz. En su recordación florida el cronista Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, 1690, relata que el pueblo de Utatlán, llamado Santa Cruz del Quiché, estaba ubicado en un terreno de gran fecundidad, pero que su población había sido reducida enormemente más que todo por las plagas que trajeron los españoles, alcanzando solamente a 928 personas. El arzobispo Pedro Cortés y Larraza nota en la relación de su visita pastoral de 1769 que Santa Cruz del Quiché estaba en una llanura inmensa no aprovechada ya que era tierra muy fértil. Durante el período colonial, Santa Cruz del Quiché perteneció al corregimiento de Tecpanatitlán que después se convirtió en la alcaldía mayor de Solola. El 4 de noviembre de 1825 la Asamblea Constituyente del Estado de Guatemala decretó la organización del territorio del Estado en 7 departamentos, uno de los cuales era el de Suchitepequez Solola. Este departamento tenía entre sus distritos al de Santa Cruz del Quiché. El 12 de noviembre de 1825 la misma Asamblea otorgó el título de villa al pueblo de Santa Cruz del Quiché. Por acuerdo gubernativo del 17 de noviembre de 1904 se conformó el municipio de Santa Rosa Chujuyú, agregando esta aldea a otras comunidades de Santa Cruz del Quiché. Entre esa fecha y 1935, Santa Rosa Chujuyú fue suprimido como municipio y vuelto a crear en 2 ocasiones, hasta que fue anexado definitivamente a Santa Cruz del Quiché, por acuerdo del 10 de noviembre de 1935. Tiempo después, mediante acuerdo del 26 de agosto de 1936, fue también suprimido el municipio de San Sebastián Lemoa y anexado a Santa Cruz del Quiché. El Hospital Nacional fue establecido oficialmente en el año 1943. En 1958 inició actividades el Instituto Juan de León, atendiendo el nivel básico. Durante los años 1942 a 1955, el movimiento de acción católica se extendió por todo el departamento de El Quiché. Este movimiento tuvo consecuencias no solo religiosas sino también representó un gran esfuerzo en materia de desarrollo social y económico, que se vio reforzado con la llegada del año 1955 de los misioneros del Sagrado Corazón y de las Hermanas Dominicas de la Anunciata. Entre los logros de la acción católica de Santa Cruz del Quiché se pueden mencionar la organización de 4 cooperativas, que llegaron a tener 3,000 socios. La primera de estas fue la parroquial Santa Cruz, R.L. fundada en 1963. Otros logros fueron la construcción de 33 escuelas, de caminos para 33 cantones, 48 campos de fútbol y la fundación de Radio Quiché en 1969 que todavía existe. El 27 de abril de 1967 el Papa Pablo VI creó la diócesis del Quiché, nombrando como primer obispo al Monseñor Humberto Lara Mejía, quien tomó posesión el día 30 de agosto de 1967. Tras la muerte de este, fue nombrado obispo Monseñor Juan Gerardi Conedera, asesinado tras la presentación del informe del proyecto de recuperación de la memoria histórica. Guatemala nunca más. Luego del traslado de Monseñor Julio Cabrera, actualmente funge como administrador el padre Axel Mencos. El trabajo de concientización y organización realizado por la Iglesia Católica, y en especial de curas jesuitas en el Quiché, en confluencia con el trabajo de organizaciones con reivindicaciones indígenas, dan un matiz distinto a la organización social. Esta organización social de naturaleza político-reivindicativa se fortalece después del terremoto de 1974 que puso al descubierto las grandes desigualdades de la sociedad guatemalteca.
Surgen organizaciones como el Comité de Unidad Campesina, que en Santa Cruz del Quiché tuvo bases sociales amplias. En la década del 80 empieza la actividad insurgente del ejército guerrillero de los pobres en el municipio. Ante la reacción del Estado, se cerraron los espacios de participación política, se desintegró el tejido social, el terror se adueñó de la organización social y comunitaria, la autonomía municipal se debilitó con la militarización del poder nacional. Podría decirse que actualmente está más desarrollada la organización y la participación cívica en las comunidades del área rural, lo cual se refleja en la calidad de organización y la calidad de los servicios de los que cuentan.